Yo quiero leerles la palabra que el Espíritu Santo se la dio a Fanny y a Bruno para este congreso. Dice Isaías 37, 30, 32. Después Isaías continuó diciéndole a Ezequías: voy a darte una señal que te hará saber lo que va a pasar este año y el próximo. Lo único que el pueblo comerá será el trigo que crece por sí solo. Muchas gracias. Digan conmigo, pero en el tercer año, y sigo yo, ya podrán sembrar y cosechar, plantar viñedos y comer las uvas. ¿Y el vino es símbolo de quién? Del Espíritu Santo. Los habitantes de Judá, que aún queden con vida, serán como árboles bien firmes, que producen mucho, porque no todos en Jerusalén morirán de hambre, sino que un pequeño grupo quedará con vida. Dios hará esto porque los ama mucho. Esta palabra de Dios, el Señor se la entrega a un pueblo que siempre que hacía el pueblo de Israel, se alejaba de Dios. Y cuando nos alejamos de Dios, ¿qué hacemos? Tomamos malas decisiones, ¿sí o no? Todos los de cualquier edad, malas decisiones. Y se habló mucho de las decisiones. Se habló mucho del carácter. Se habló mucho de la rendición, de la santidad. Y ahí estaba un pueblo que se arrepentía y que Dios le volvía a hablar. Diga conmigo, Dios vuelve a hablar. El Espíritu Santo habla. Porque Él es una persona y Él habla a sus hijos. Este es el tercer año de elegidos. El primer año fue elegido. Primera de Pedro 2:9. Somos linaje escogido, somos elegidos, somos nación santa, somos hijos e hijas elegidas por Dios. ¿Cuántos lo saben? El segundo año, ¿qué fue? ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Muy bien, revolución. Se basó en Romanos 12:2, que el Señor renueva y transforma el entendimiento de nuestra mente. El Señor, el Espíritu de Dios es el que trae una renovación espiritual a nuestra vida. Cuando Jesucristo entra como Señor y Salvador y el Espíritu Santo de Dios comienza a vivir en nosotros, que hay una transformación. Diga conmigo, transformación. Y ustedes me dicen, pero pastora, yo no vine ni el primero ni el segundo, pero estás en el tercero. Amén. Y este año se llama elegidos al cubo, a la potencia. Muy bien. ¿Y cubo qué significa? 3 años, 3 congresos. El Señor nos está hablando, en lo que leíamos de Isaías, de un tercer año de frutos y multiplicación. Se está multiplicando y este es un año de cosechar. Siéntense un ratito, que se quede solo el batero. ¿Quién quiere reemplazarlo? Volvemos. Tercer año ¿de qué? De frutos y multiplicación. En el tercer año, multiplicación. Y este es un año de cosechar y de comer del fruto del Espíritu Santo. De disfrutar lo que el Espíritu de Dios nos dio, nos quiere dar y nos va a seguir entregando. Dijimos que el fruto, el viñedo, representa el vino. Y el vino es símbolo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, como venimos declarando todo este año y se declaró mucho, el Espíritu Santo quiere derramarse cada vez más sobre tu vida y sobre la mía. El Espíritu de Dios se quiere derramar en su iglesia, en este lugar y en todos los lugares donde hay hijos de Dios esperando que el Señor se manifieste. Y nosotros tenemos una marca espiritual, una tierra profetizada de avivamiento. Y el Espíritu de Dios se quiere derramar sobre esta tierra, sobre esta casa. ¿Hay alguna otra iglesia que sea de Río Grande que nos está visitando? Allá, a ver, pónganse de pie. A ver, ¿de qué iglesia son? Nuevo
Nacimiento, un aplauso fuerte. ¡Uh! Barrio Austral, un aplauso fuerte. Ahí de Jesús. Tierra de Avivamiento, Ushuaia. Muy bien. ¿Y allá? Ríos de Agua Viva, un aplauso. Tierra de Avivamiento. Muy bien, gracias por visitarnos. Y esta es una tierra de avivamiento. Pero este congreso se llama Elegidos al Cubo. ¿Sí? A 3. ¿Y qué significa? Esto es potencia. Y saben que hay diferentes potencias, pero vamos a hablar de una potencia matemática. Las potencias sirven ¿para qué? Para multiplicar muchas veces ¿qué? Un número, el mismo número. La potencia es una multiplicación simplificada. ¿Cuántos tienen buenas notas en matemática? ¿Y los demás? Felicitaciones. ¿Saben de lo que estoy hablando? Raíz cuadrada. Bueno, pero estamos hablando de potencia matemática. Multiplicar muchas veces un mismo número. Y este año multiplicamos ¿qué? El número 3. Tercer año. Y vamos al ejemplo número 3. Multiplicamos 3 veces el 3. 3 al cubo. Tenemos la base el 3. La potencia, ¿qué número es? ¿Y el resultado cuál es? 27. ¿Se enteraron? 3 al cubo, ¿cuánto es? Ah, algunos no sabían. Se multiplica varias veces un mismo número. Vengan, por favor, los artistas que elegí. Rápido, vamos. A ver. Acá tenemos número 3, base. ¿Sí? Base. Tercer año de elegidos. Y ahora vamos a ir a la potencia. A ver. 3 al cubo. A ver. 1, 2. Cuidado la cara. Muy bien. Vamos. 3. Vamos. 3 al cubo. Potencia. Elegidos. Un aplauso. ¡Wow! Muy bien. ¡Fua! Poderoso. Poderoso. Estos niños de 12 años, 13, 20. Para 21. ¿Pudieron entender lo que significa la potencia? 3 por 3 por 3 por 3 es 27. Miren cómo se multiplica. Hay una potencia dentro de nuestras vidas que tiene que ser multiplicada. Me encantaría ser alta así para chusmear todo lo que pasa allá. ¿Sí? Pero eso puede pasar en nuestras vidas. Ser potenciados, multiplicados. Hay diferentes potencias. Está la potencia matemática, la mecánica, la potencia filosófica, la potencia eléctrica. Hay muchas potencias que hoy no tengo tiempo de explicarla y no me interesa tampoco. Pero hay muchas potencias. Pero a nosotros nos interesa ¿cuál? La potencia del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu Santo es el mejor multiplicador. Él es el que multiplica. Sí, el que se multiplica en nuestras vidas. Por eso nosotros tenemos que darle lugar que esa potencia, este número 3, sea visible en tu vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida. ¿Cuántos quieren ser potenciados y multiplicados? Dale un aplauso al Señor. Y saben, se ministró mucho de carácter, de decisiones, de rendimiento, de arrepentimiento. Hace un rato que hubo de perseverancia. La perseverancia es fundamental en la vida de un hijo de Dios y no importa la edad que tenga.
Ahora después les voy a contar acerca de mi testimonio. Vamos, adelante. Me olvidé lo que iba a decir. Espíritu Santo, ¿qué iba a decir? Hablando de la perseverancia. La potencia tiene que ser manifestada en una iglesia de avivamiento, en avivadores. Ustedes no son simples adolescentes, son hijos de Dios, elegidos por Él, escogidos por Él. Aunque mamá y papá no te pensaron, Dios ya te había pensado y te había diseñado. ¿Saben que mi mamá y mi papá me recibieron con mucho amor, pero no estaba dentro de los planes de ellos, pero sí estaba dentro de los planes de Dios? Y para mí fue eso muy sanador. Nunca sufrí que ellos no me esperaron, porque cuando se enteraron que yo venía, festejaron porque venía yo. Venía yo. Yo. Pero cuando entendí que Dios me había elegido y que el Señor me formó, ¿sí? Primero en su corazón, en su mente, en su vientre, para después ponerme en el vientre de mi mamá. La definición de potencia, miren, capacidad, disposición para algo, aptitud, fuerza, fortaleza, potencial, pujanza, poder, ímpetu, vigor, ánimo y valor. Esto es una definición natural que tiene que ver mucho con lo que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros. Todo lo que necesitas está dentro tuyo. Todo lo que necesitamos está dentro nuestro. Porque Dios nos dio su ADN. Somos hijos del Creador. Somos salvos por Jesucristo. Y el Espíritu Santo de Dios no es que viene solamente un rato a este lugar. Está donde? Dentro nuestro. Y también se manifiesta alrededor nuestro. Todo lo que necesitas está dentro tuyo, porque el Espíritu de Dios, ¿dónde está? En nosotros. Y Él nos da fuerza, nos da capacidad espiritual, nos da capacidad sobrenatural. No busques afuera lo que tenés adentro. Se habló de la comunión con el Espíritu Santo. Se habló de la relación con el Espíritu Santo. Se dijo que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es un vientito, sino que el Espíritu Santo, ¿qué es? Una persona dentro mío. Vení, Bruno. Ya di este ejemplo. Pero el Espíritu Santo es una persona ¿dónde? Dentro mío. Medio grande el Espíritu Santo. Aunque adelgazó unos cuantos kilos, denle un aplauso. ¿Dónde está la persona del Espíritu Santo? Adentro nuestro. No es que Él sí se representa como paloma, como fuego. Para que el Espíritu Santo se potencie en nosotros, se derrame en nosotros, se multiplique en nosotros, primero tuvo que haber ¿qué? Altar. Digan conmigo, altar. Fuego. Para que purifique y Él pueda potenciarse en tu vida y en nuestra vida. El Espíritu Santo quiere potenciarse en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en esta casa, en las casas de la ciudad, en las otras iglesias, en el reino de Dios. El Espíritu Santo se quiere derramar y se quiere potenciar en nosotros. El Espíritu Santo nos puede hacer así de altos como todos estos chicos amontonados uno arriba del otro. El Espíritu Santo nos puede hacer así de anchos con varios kilos como a veces tenemos sobre nosotros. El Espíritu Santo trae una expansión en toda nuestra vida. Y quiero decirte que no hay edad para que el Espíritu Santo se derrame y se potencie en la vida de las personas. Miren lo que dice 1 Samuel 16, 12 y 13. Jesé hizo llamar a David, que era un joven de piel morena, ojos brillantes y muy bien parecido. Tenía facha David. Entonces Dios le dijo a Samuel, levántate y echa el aceite en la cabeza, porque Él es mi. Samuel tomó aceite y lo derramó sobre David en presencia de sus hermanos. Y después de eso regresó a Ramá. En cuanto a David,
Desde ese día el Espíritu de Dios, ¿de qué lo llenó? De poder. David había sido elegido por Dios y David tendría entre 13 y 15 años. ¿Cuántos tienen 13? 14, 15. Entre 13 y 15 años. Dios ya había elegido a David y dice que lo ungieron y el Espíritu de Dios lo llenó de poder, de su presencia y lo fue equipando. Diga conmigo, equipando. Lo llevó por un proceso para que el plan de Dios se haga realidad en la vida de Moisés. Josías, un rey. Miren lo que dice Segunda de Crónicas 34:1. Josías comenzó a reinar, ¿a qué edad? 8 años. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 31 años. Josías obedeció a Dios pues siguió fielmente el ejemplo de su antepasado. ¿Quién? Era familiar de David. Y a la edad de 16 años el rey Josías empezó a obedecer al Dios de su antepasado David. 4 años después comenzó a quitar los altares en los que el pueblo adoraba al dios de Baal, otros dioses. También quitó imágenes de diosas y etcétera, etcétera, etcétera. Josías fue ungido ¿cuándo? A los 8 años. Y comenzó a reinar bajo los principios de la palabra de Dios. Y su padre fue malo, fue malvado y no fue obediente a lo que Dios le pedía. Pero miren el linaje de Josías. Era de la familia ¿de quién? Del rey David. ¿Saben que cuando yo tenía 8 años, Dios me llamó al ministerio? Me acuerdo que predicaba un hermano que se llamaba Alfredo en la congregación. A algunos les va a sonar raro, pero él era un diácono de la iglesia, un líder como nosotros ahora. Yo ya había recibido a Jesús en mi corazón, mi familia se había convertido, mi abuela estaba orando por toda su familia, mi papá, mi mamá, mi hermana y yo nos convertimos a Jesucristo. Y a los 8 años, él dice, voy a llamar esta prédica con una palabra muy corta. Y la prédica se llama vida. Y la pregunta era, ¿qué vas a hacer con tu vida? Y yo tenía 8 años y el Espíritu Santo de Dios me habló y me dijo, me vas a servir toda tu vida. Y en ese momento, me acuerdo que fue un domingo a la mañana y volvemos a mi casa y le dije a mi papá y a mi mamá, el Señor Jesús me llamó para que le sirva. Y quiero ir a capacitarme al seminario teológico, toda esta historia que ustedes por ahí no conocen demasiado. Y mi papá me dijo, lo que el Señor Jesús te haya dicho, eso es lo que se va a hacer. Muchos de ustedes están llamados para servir al Señor en diferentes ministerios, con diferentes dones, en diferentes áreas, dentro de esta congregación, dentro de esta provincia, fuera de esta isla, quizás en otras provincias o en otras naciones, pero el Espíritu de Dios te está llamando. No hay edad para que el Señor Jesús te llame y no hay edad para que el Espíritu de Dios se potencie en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y ahora vamos a un tercer ejemplo. Lucas 2, 41. José y María iban todos los años a la ciudad de Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Y cuando Jesús cumplió, ¿cuántos años? Los acompañó a Jerusalén. Y al terminar los días de la fiesta, sus padres regresaron a su casa, pero sin que se dieran cuenta, Jesús se quedó en Jerusalén. José y María caminaron un día entero, pensando que Jesús iba entre los compañeros de viaje. Después lo buscaron entre los familiares y conocidos, pero no lo encontraron. Entonces volvieron a Jerusalén para buscarlo. Al día siguiente encontraron a Jesús en el templo, en medio de los maestros de la ley. Él los escuchaba con atención y les hacía preguntas. Todos estaban admirados de su inteligencia y de las respuestas que daba a las preguntas que le hacían. Sus padres se sorprendieron al verlo y su madre le reclamó, hijo. ¿Le suena esa palabra? Hijo. Yo cuando me enojo con Miki le digo, hijo. O con Santiago que ya es grande, digo, hijo. ¿Por qué nos has hecho esto?
Tu padre y yo te hemos buscado. Estábamos muy preocupados por ti. Pero Jesús les respondió, ¿y por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo estar en la casa de mi padre? Ellos no entendieron lo que quiso decirles. Entonces Jesús volvió con sus padres a Nazaret y los obedeció en todo. Mientras tanto, Jesús seguía creciendo y Dios y toda la gente y lo querían mucho. Jesús tenía 12 años y ya entendía que él tenía que estar en los negocios de su padre, en las cosas del reino de Dios. Sí tenía que respetar a sus papás de la tierra. Y aún sus papás no entendían por qué se había quedado. Pero había religiosos que estaban sorprendidos de su sabiduría, de su inteligencia, de su sensibilidad a las cosas de Dios. Y cada uno de ustedes pueden ser como Jesús cuando el Espíritu Santo de Dios se va potenciando y multiplicando en la vida de ustedes. Jesús estuvo dispuesto a hacer la voluntad del Padre. ¿Cuántos estamos dispuestos a obedecer lo que el Espíritu Santo está hablando en estos días? Se habló mucho de que cuando salimos nos vamos a encontrar con una realidad, enfrentar cosas, pero el Espíritu Santo te está hablando y no importa tu edad. David, 15 años, Josías, 8 años. Aún el Señor Jesús, aunque era el Hijo de Dios, vivió como hombre en esta tierra, atravesando lo que atravesamos todo, pero a los 12 años entendía el reino de Dios. Jesús fue potenciado porque hizo la voluntad del Padre. Chicos, todos tenemos tentaciones, a los 8, a los 13, a los 17 y a los 55 como yo. Pero está en nosotros tomar la decisión de obedecer a lo que Dios nos está diciendo. ¿Saben que yo le decía a Espíritu Santo, yo a la mañana tuve que hacer unos cambios, ya desde ayer, con respecto a lo que iba a compartir? Pero el Espíritu Santo de Dios cuando habla es sencillo. No necesita mucha pompa. Cuando el Espíritu Santo habla, habla. Y el Espíritu Santo fue calando muy profundo. Y si sos capaz de pecar y hacer algo ofensivo en contra del Espíritu Santo y en contra de Dios, somos capaces de tomar buenas decisiones. No, lo que pasa es que son chicos. Muchos de ustedes saben más cosas que nosotros en algún área. Porque ahora tienen posibilidad de aprender muchas cosas más rápidamente. Y a veces ustedes nos enseñan a nosotros. Entonces el Espíritu Santo está hablando como claro. Claro. Y qué bueno que estén en este congreso en estos 2 días. Y saben, nosotros somos como una semilla. Nuestra vida es una pequeña semilla que debe ser sembrada ¿dónde? En Dios, en el reino de Dios. Yo me tengo que sembrar en Dios. Y todo lo que Dios quiere hacer con nosotros, dijimos, está dentro nuestro. Pero hay cosas dentro nuestro que necesitan morir. Decirle al que está al lado, no le digas morite. Decirle, necesitan morir. Todo lo que yo tengo ganas de hacer a mi manera necesita morir. ¿Cuántos muertos dicen amén? ¿Están muertos? ¿Están vivos todavía, Lo que es de la carne necesita morir. Lo que te lleva al pecado necesita morir. Tiene que ser enterrado, muerte. Y cuando hay muerte, va a haber potencia. Es contradictorio esto, pero ya vamos a llegar. Miren la contraposición de esto. En el reino natural, primero, ¿qué pasa? Nacemos. ¿Cuántos nacieron? Después, crecemos. Luego nos reproducimos. Y finalmente, out. Morimos. Esto pasa en lo natural. En el reino espiritual,
Pónganme el reloj, por favor, bien grande, porque si no me confundo. Primero, en el reino espiritual, primero morimos. Después nacemos nuevamente en Cristo. Después crecemos espiritualmente, ¿sí o no? Crecemos. Después nos reproducimos, nos multiplicamos. Y después permanecemos, perseveramos para siempre. Un aplauso al Señor, para siempre, para siempre. Perseveramos, permanecemos eternamente y para siempre. Desde los 8 años tuve que empezar a morir a cosas que quizás no eran malas, pero que Jesús me las pedía. Y toda mi vida tuve que morir a cosas. Y no hace muchos días tuve que morir a cosas que el Espíritu Santo me pide. A veces no tiene que ver con pecado. A veces tiene que ver con, ¿vieron cuando uno quiere hacer justicia por mano propia? Digan conmigo. ¿Cuántos justicieros hay en esta mañana? Y el Señor me dice, morite, morite. Pero morite, morite. No importa tu edad, el Señor, el Espíritu de Dios, algo te está pidiendo que entregues. Nuestra vida debe ser sembrada. Debemos morir ¿para qué? Para multiplicarnos. Y no tiene que ver solo con multiplicación de cantidad de hijos de Dios, de personas, sino que multiplicación en todas las áreas de nuestra vida. En la integridad, en la santidad, en las buenas decisiones, en el estudio, en la carrera, en la economía, en el servicio y en las personas que necesitan conocer a Cristo. Hay una potencia en nosotros que tiene que ser manifestada. Yo quiero esa potencia que viene del Espíritu de Dios. ¿Saben que el resultado de 3 al cubo es 27? El número 2 significa división. Pastora, el número 2 espiritualmente trae un contraste y una oposición. 2 naturalezas, la nueva y la vieja. Eso representa el 2. ¿Ustedes tienen un angelito y un diablito peleando adentro de ustedes? Hacelo. Si lo hago, no lo hago. Hacelo, no lo hagas. Hacelo, no lo hagas. 2 naturalezas. Y nosotros tenemos que morir a la vieja naturaleza para ser ¿qué? Resucitados a la nueva naturaleza. Y el número 7 significa perfección, terminado, completos en Cristo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Debemos morir a la vieja naturaleza, morir a la carne. El mundo y el sistema y las redes y los chicos y las chicas y el colegio y el club donde vayas, excepto HBJ Deportivo, te ofrece, ¿sí?, lucecitas de colores. Pero el único que es la luz y una potente luz en nosotros es Jesucristo. Y el único fuego que no es extraño en nuestra vida es el Espíritu de Dios ardiendo en nosotros. Por eso necesitamos morir a esa vieja naturaleza, estar resucitados en Cristo, estar completos en Él y dejar que el Espíritu Santo se derrame ¿dónde? En nuestra vida. Ustedes saben, algunos conocen y lo pasaron al principio, la visión que el Señor me dio. ¿Fue en un culto de líderes? De fin de. El domingo a la mañana. De las llamas. ¿Se acuerdan? ¿Vieron el videíto? De las llamas que se empezaban a prender en cada casa. Pero esa llama primero se va a encender ¿dónde? En nosotros. Primero el fuego que consume y que purifica. Y después el fuego de la presencia del Espíritu Santo que empieza a arder en nosotros. Diga conmigo, arder. Arder. Aumentar en nosotros. Y veía cómo
en algunas casas estaba la llama con algunas lucecitas prendidas y veía casas en oscuridad y de pronto empezaron ¿a qué? A encenderse llamas en muchas casas hasta que se transformó en una llama tremendamente grande y luminosa que estaba delante del trono de Cristo. Pero ¿saben? En la edad que tengas, el Espíritu de Dios quiere potenciarse en tu vida. Quiere purificarte. Quiere encenderte. Y que aunque sean momentos y días difíciles y vuelvas y te encuentres con cosas difíciles, el fuego de su presencia siga ardiendo en nosotros. Su presencia nos ayuda a tomar la decisión correcta. El Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo te guía. El Espíritu Santo te ordena. El Espíritu Santo te prohíbe. El Espíritu Santo habla en el momento justo. Y miren lo que dice Hechos 2:1. El día de la fiesta de Pentecostés, los seguidores de Jesús estaban reunidos, ¿dónde? En un mismo lugar. Digan conmigo, de pronto, oyeron un ruido muy fuerte que venía del cielo. Y parecía el estruendo de una tormenta. Y retumbó por todo el salón. Luego vieron que algo parecido a llamas de fuego se colocaban sobre cada uno de ellos. ¿Llamas de qué? Y enseguida empezaron a hablar en otros idiomas. Cada uno hablaba según lo que el Espíritu Santo le... Wow. Chicos, el Espíritu Santo quiere hacer algo con esta generación. Lo va a hacer con nosotros. Pero ustedes van a recibir, y lo digo con temor de él, una gloria mayor. Esta generación abre un camino. Pero ustedes van a recibir un fuego mayor, una gloria mayor, que aunque les cueste morir y dejar cosas en su vida, el Espíritu Santo se va a derramar de tal manera que los tímidos serán sanados de la timidez. Los adictos serán libres de las adicciones. Los que practican pecados inmorales, sexuales, van a ser libres y van a empezar a vivir una vida de santificación. El Señor está levantando una generación de carácter, de firmeza, no niños fluctuantes, ¿sí? No chicos inmaduros. No, ay, lo que pasa que mis papás, que mi hermana, que me hicieron esto, que me hicieron el otro. No, a mí me hicieron muchas cosas, pero el Espíritu Santo siempre me dijo, sembrate. Morite. Tu vida me pertenece. Y aunque vengan momentos difíciles cuando estamos haciendo lo que el Espíritu Santo dice, nuestro espíritu se llena de alegría. Cuando le damos lugar a la lástima, al enojo, al que no me pueden comprar, al que no tengo, mis papás se separaron, quizás abusaron de vos, que es algo difícil, pero es algo que solo el Espíritu de Dios puede sanar. Y le digo a aquellos que todavía están reteniendo algo, que no esperen que pase algo para que tomen la decisión. Él los está llamando. Él los está llamando. Y saben que cuando el Espíritu Santo se derrame, no va a ser como en Pentecostés. Va a ser más, digan conmigo, más. Va a estar potenciado. Va a ser la fuerza del Espíritu de Dios, el fuego de su presencia, la llenura del Espíritu Santo, la santificación, la purificación. Urramashita ramasaya, lavashita ramasó. Urramashia rabasó, maramashita rabasaya. El Señor trajo